El tatuador de las estrellas. Capítulo 1. Las calles de Tijuana. El zumbido monótono de la máquina de tatuar resonaba contra las paredes desconchadas del pequeño estudio, mezclándose con los acordes lejanos de una banda norteña que flotaban desde algún lugar en la calle Revolución. Diego Ramírez, con apenas 19 años encima pero con manos firmes como las de un cirujano, se inclinaba sobre el brazo de su cliente, mientras pequeñas gotas de sudor le resbalaban por la frente en aquella calurosa tarde de verano tijuanense. «No te muevas, carnal», murmuró sin despegar los ojos de su trabajo, mientras su mano izquierda tensaba la piel morena donde un águila comenzaba a tomar forma. El olor a sangre y tinta se mezclaba con el aroma del incienso que su madre insistía en prender cada mañana para limpiar las malas vibras. El estudio, si es que podía llamarse así, no era más que un cuarto de 3 por 4 metros en la parte trasera de la casa familiar. Las paredes, pintadas de un blanco que ya no era tan blanco, estaban tapizadas de flash sheets gastados y fotos de tatuajes que Diego había realizado. En una esquina, un viejo ventilador de pie luchaba en vano contra el calor implacable de Tijuana, moviendo el aire caliente de un lado a otro. «Échale un vistazo, ¿qué te parece?». Diego limpió el exceso de tinta y sangre con una toalla de papel, revelando el águila que ahora se alzaba majestuosa en el bíceps de su cliente. El espejo que sostenía reflejaba no solo el tatuaje, sino también el orgullo en los ojos del joven artista. «A toda madre, Diego», exclamó el cliente, un mecánico del taller vecino. «Tienes una chingonería de talento, morro. Deberías estar tatuando en los estudios fresas de la zona Río, no aquí en la 5». Diego sonrió sin despegar los ojos del iPad donde scrolleaba obsesivamente por las páginas de los mejores estudios de Los Ángeles. Kat Von D, Dr. Wu, Mark Machado, nombres que se habían convertido en sus mantras nocturnos, sus estrellas guía en el firmamento del arte corporal. «Un día, carnal», respondió mientras comenzaba a envolver el tatuaje fresco. «Un día voy a estar allá arriba con los mejores». La puerta del estudio se abrió con un chirrido familiar, dejando entrar una ráfaga de aire caliente y el aroma a café recién hecho. Marina, su hermana menor de 15 años, entró equilibrando precariamente una bandeja con 3 tazas humeantes. «Mamá dice que ya es hora de cerrar, Diego», anunció, dejando la bandeja sobre la única superficie libre del pequeño escritorio. «Dice que llevas 12 horas aquí metido y que ni has comido bien». Diego suspiró, estirando la espalda que le dolía después de otra larga jornada inclinado sobre la piel de sus clientes. «Solo me falta limpiar el estudio, Marinita. Y organizar las citas de mañana». Marina observó a su hermano mientras éste limpiaba meticulosamente cada instrumento, siguiendo el mismo ritual que había aprendido de su padre años atrás. Sus dedos, permanentemente manchados de tinta, se movían con una precisión que contradecía su juventud. «¿Otra vez vas a quedarte hasta la madrugada practicando?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Tengo que mejorar mis sombreados», respondió Diego, sacando un cuaderno de dibujo gastado de su mochila. «Vi unos trabajos de un estudio en Echo Park, tienen una técnica que necesito dominar». En la esquina más alejada del estudio, casi oculta entre las sombras, descansaba una vieja máquina de tatuar. Era el último regalo que su padre les había dejado antes de que la migra lo deportara hace 3 años. Diego la miraba cada noche antes de cerrar, recordando las palabras que su padre le había susurrado en aquella última madrugada: «El arte, mijito, es el único pasaporte que nadie te puede quitar». La noche comenzaba a caer sobre Tijuana, y las luces de neón de la avenida pintaban el pequeño estudio con destellos multicolores. Diego se sentó en su silla de trabajo, abrió su cuaderno de dibujo y comenzó a trazar líneas con la misma dedicación con la que tatuaba. En la página anterior, un mapa de Los Ángeles estaba marcado con círculos rojos alrededor de los estudios más famosos. «¿Sabes qué, Marinita?», dijo sin levantar la vista del papel. «Cuando era niño, papá me contaba historias de los grandes maestros del tatuaje en California. Me decía que algún día yo podría ser como ellos». Marina se sentó en el pequeño sofá donde los clientes esperaban su turno, observando cómo su hermano dibujaba con la misma intensidad con la que otros rezaban. «¿Y todavía crees que puedes?».
Diego finalmente levantó la mirada, sus ojos brillando con una determinación que Marina conocía bien. No solo lo creo, lo voy a lograr. Ya junté suficiente para los nuevos pigmentos, y Tommy Chen, ese tatuador chingón de Kerietpun, comentó en mi última publicación de Instagram. El sonido de las sirenas de policía en la distancia se mezclaba con la música que seguía flotando desde la calle, creando la sinfonía nocturna característica de la frontera. A través de la única ventana del estudio, las luces de San Diego brillaban al otro lado de la línea divisoria, como estrellas inalcanzables. Mamá dice que eres igualito a papá, murmuró Marina, levantándose para irse. Siempre soñando con el otro lado. Diego sonrió, pero había un dejo de tristeza en sus ojos. La diferencia es que yo sí tengo un plan, hermanita. Y un talento que nadie me puede quitar. Cuando Marina salió, Diego sacó de su mochila un sobre arrugado. Dentro, una visa de turista recién aprobada brillaba con la promesa de nuevos horizontes. Sus dedos, manchados de tinta y callos, acariciaron el documento como si fuera un talismán. Pronto, susurró para sí mismo, mientras sus ojos se perdían en las luces de California. Muy pronto. El zumbido de la máquina de tatuar había cesado, pero el sonido seguía resonando en sus oídos, como el latido constante de un sueño que se negaba a morir. En las calles de Tijuana, otra noche comenzaba, y con ella, miles de historias de personas que, como Diego, miraban hacia el norte con esperanza. Pero él sabía que su historia sería diferente. Tenía que serlo. Tomó la vieja máquina de tatuar de su padre y la guardó cuidadosamente en su estuche. Mañana sería otro día de trabajo, otro día de práctica, otro día más cerca de su sueño. Y mientras cerraba el estudio, el eco de las palabras de su padre resonaba en su mente: el arte es el único pasaporte que nadie te puede quitar. Capítulo 2. El salto de fe. El amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo de Tijuana cuando Diego se encontró parado frente a la garita de San Isidro, con una mochila desgastada al hombro y el estuche de su máquina de tatuar apretado contra el pecho como si fuera un escudo. La fila de personas serpenteaba interminable frente a él, cada rostro contando una historia diferente del sueño americano. ¿Motivo de su visita?, preguntó el oficial de migración, sus ojos escudriñando el pasaporte con esa mirada que parecía buscar mentiras incluso en el papel. Turismo, respondió Diego, agradeciendo mentalmente las horas que había pasado practicando esa única palabra frente al espejo. En su bolsillo trasero, la tarjeta de presentación de Tommy Chen se sentía como si pesara una tonelada. El oficial miró alternadamente la foto del pasaporte y el rostro de Diego. Esos segundos se estiraron como chicle, eternos y pegajosos. ¿Cuánto tiempo planea quedarse? Una semana, mintió Diego con una tranquilidad que no sentía, mientras su corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara hasta Tijuana. El sonido del sello golpeando contra su pasaporte fue como música celestial. Bienvenido a los Estados Unidos. Diego caminó por el pasillo que conectaba la garita con territorio estadounidense, cada paso resonando con el peso de las despedidas de esa mañana. El rostro de su madre, tratando de no llorar mientras le daba la bendición, Marina, apretándolo en un abrazo que parecía querer detener el tiempo, y la ausencia de su padre, más pesada que nunca en ese momento. Los Ángeles lo recibió como recibe a todos los soñadores, con una mezcla de promesas brillantes y realidad áspera. El autobús desde San Isidro había sido un viaje de 5 horas a través de un paisaje que cambiaba gradualmente de desierto a urbe, cada kilómetro alejándolo más de todo lo que conocía. ¿Tommy Chen Tattoo?, preguntó al conductor de un Uber, mostrando la dirección en su teléfono. El conductor, un hombre mayor de origen armenio, asintió y arrancó sin decir palabra. Kerietpun era un laberinto de neons y aromas desconocidos. El estudio de Tommy destacaba entre los restaurantes y kriukis, con su fachada minimalista y ventanales tintados. Diego se quedó parado frente a la puerta por varios minutos, observando su reflejo distorsionado en el cristal oscuro. ¿Vas a entrar o te vas a quedar ahí todo el día?, la voz lo sobresaltó. Un hombre asiático de mediana edad, cubierto de tatuajes hasta el cuello, lo miraba con una mezcla de curiosidad y diversión.
tú debes ser el chico de Tijuana. Sí, señor. Diego Ramírez extendió su mano, notando cómo temblaba ligeramente. Tommy Chen lo estudió de arriba abajo antes de estrechar su mano. Llegas temprano. Me gusta eso. Pero no me digas señor, me hace sentir viejo. El interior del estudio era todo lo que Diego había soñado y más. Paredes de cristal separaban las estaciones de trabajo, cada una equipada con tecnología de última generación. El aire olía a desinfectante de grado médico, tan diferente al aroma a incienso de su pequeño estudio en Tijuana. Este será tu espacio, Tommy señaló un pequeño cuarto en la parte trasera. Hay un colchón, un mini refrigerador y un baño. No es el RIS, pero es temporal. Diego dejó caer su mochila sobre el colchón, que ocupaba casi todo el espacio del cuarto. Las paredes, pintadas de un gris institucional, estaban desnudas excepto por un pequeño calendario. El estudio abre a las 10, continuó Tommy. Pero llegas a las 8 para limpiar y preparar las estaciones. Los primeros meses serás mi asistente. Aprenderás cómo hacemos las cosas aquí. ¿Cuándo podré tatuar? La pregunta escapó de los labios de Diego antes de que pudiera detenerla. Tommy lo miró con una mezcla de diversión y severidad. Cuando yo diga que estás listo. Vi tu trabajo en Instagram, tienes talento. Pero esto no es Tijuana, chamaco. Aquí los clientes pagan miles de dólares por sesión. No hay margen de error. Las siguientes horas fueron un torbellino de instrucciones, protocolos y presentaciones. El estudio operaba como un reloj suizo, cada artista, cada asistente, cada recepcionista moviéndose en una danza perfectamente coreografiada. Esa noche, exhausto pero demasiado emocionado para dormir, Diego se sentó en el pequeño colchón y sacó su teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas de su madre y un mensaje de Marina: ¿llegaste bien? Mamá está preocupada. Con dedos temblorosos, marcó el número de su casa. Bueno. La voz de su madre sonaba distante, como si los kilómetros entre ellos se hubieran materializado en el aire. Mamá, soy yo. Greg Whittle. Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Ya comiste? ¿Dónde estás durmiendo? Las preguntas se atropellaban unas a otras, y Diego sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Estoy bien, mamá. El estudio es increíble. Tommy es estricto pero buena onda. Me está dando chance de quedarme aquí mientras. ¿Mientras qué, hijo? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de todas las verdades que no se atrevían a nombrar. Mientras aprendo, completó Diego, evitando mencionar los planes que ya se formaban en su mente sobre cómo quedarse más tiempo del que su visa permitía. Después de colgar, Diego sacó la vieja máquina de tatuar de su padre del estuche. La había traído a pesar de que sabía que no la usaría en el estudio de Tommy. Era su ancla, su recordatorio de dónde venía y por qué estaba ahí. A través de la pequeña ventana de su cuarto, las luces de Los Ángeles brillaban como millones de estrellas caídas. En algún lugar de esa constelación urbana estaban todas sus esperanzas, todos sus sueños. El sonido distante del tráfico se mezclaba con el zumbido del mini refrigerador, creando una extraña nana urbana. El arte es el único pasaporte que nadie te puede quitar, susurró las palabras de su padre a la oscuridad, mientras sus dedos acariciaban la máquina de tatuar como si fuera un rosario. Se acostó en el pequeño colchón, usando su mochila como almohada. El techo sobre él estaba manchado de humedad, formando patrones que comenzó a estudiar como si fueran señales del destino. En su mente, las imágenes del día se mezclaban como tinta fresca, los rostros de su familia despidiéndolo, la mirada escrutadora del oficial de migración, el estudio brillante y aséptico de Tommy, tan diferente a su pequeño espacio en Tijuana. Mañana comenzaría su verdadero aprendizaje, no solo del arte del tatuaje al estilo americano, sino de cómo sobrevivir en esta ciudad que devoraba sueños tan rápido como los creaba. Pero Diego estaba determinado a no ser uno más de los que regresaban con las manos vacías.
Voy a lograrlo, murmuró mientras el sueño comenzaba a vencerlo. Por ti, papá. Por mamá. Por Marina. Por todos nosotros. Las luces de la ciudad continuaron brillando a través de la ventana, indiferentes a las promesas y los sueños que guardaban las pequeñas habitaciones como la suya, donde los artistas del mañana dormían su primer noche en la tierra de las oportunidades. Capítulo 3. La oportunidad. El estudio vibraba con la energía frenética de un viernes por la tarde en Los Ángeles. Diego se movía entre las estaciones de trabajo con la precisión de un bailarín, limpiando, desinfectando y preparando equipos. 3 meses habían pasado desde su llegada, y aunque sus manos seguían ansiando el zumbido de la máquina de tatuar, había aprendido a encontrar cierta zen en estas tareas rutinarias. Diego. La voz de Tommy resonó desde la recepción. Necesito más toallas en la estación 2. El ajetreo del estudio se interrumpió abruptamente cuando la puerta principal se abrió de golpe. El tintineo de la campanilla quedó ahogado por el murmullo creciente de voces y el chasquido de cámaras fotográficas. Una nube de paparazzi se agolpaba en la entrada, sus lentes como ojos hambrientos apuntando hacia el interior. Y entonces la vio. Vanessa Rodríguez entró como un torbellino de energía y actitud, su presencia llenando instantáneamente el espacio. Diego la reconoció de inmediato, la estrella emergente de Luna Oscura, la nueva serie de Netflix que estaba rompiendo récords de audiencia. Su rostro adornaba cada billboard en Sunset Boulevard. Necesito hablar con Tommy Chen. Su voz tenía ese acento particular de las chicanas nacidas en L.A., un spanglish que sonaba como música familiar en los oídos de Diego. Tommy emergió de su estación, limpiándose las manos en el delantal. Señorita Rodríguez, no tenía cita. Lo sé, interrumpió ella, quitándose los lentes de sol con un gesto dramático. Pero es una emergencia. Necesito un tatuaje para el estreno de la serie. Es en 3 semanas. Lo siento, pero estoy completamente reservado. Tommy mantuvo su tono profesional, aunque Diego podía ver la tensión en sus hombros. Podría agendarla para el próximo mes. No puedo esperar un mes. Vanessa pasó una mano por su cabello perfectamente estilizado. Mi personaje tiene este tatuaje súper importante, es parte central de la trama. Necesito tenerlo para la premiere. Mi agente llamó a todos los estudios top de L.A., y todos están igual de ocupados. Diego continuaba limpiando la estación 2, pretendiendo no escuchar, pero cada palabra se grababa en su memoria. Vanessa se paseaba por el estudio como una leona enjaulada, sus tacones resonando contra el piso de madera. A menos que... Tommy se detuvo, sus ojos posándose en Diego. ¿Había algo en su mirada, una chispa de inspiración? Hey, chico, trae tu portafolio. El corazón de Diego dio un vuelco. Con manos temblorosas, sacó su iPad del locker donde guardaba sus pertenencias. Había pasado incontables noches actualizando su portfolio digital, perfeccionando cada imagen, cada descripción. Diego es mi aprendiz, explicó Tommy mientras Vanessa tomaba el iPad. Llegó de Tijuana hace unos meses. Tiene un estilo diferente. Vanessa deslizaba su dedo por la pantalla, sus ojos agrandándose con cada imagen. Se detuvo en un diseño particular, una mariposa monarca transformándose en cenizas, sus alas deshaciéndose en un patrón que parecía danzar entre lo sólido y lo etéreo. Esto, susurró, su voz cargada de emoción. Esto es exactamente lo que estaba buscando. Es perfecto para Luna. Pero... Tommy intervino, su tono cauteloso. Diego aún está en entrenamiento. No ha trabajado con clientes aquí. No me importa, Vanessa levantó la mirada del iPad, sus ojos encontrándose con los de Diego. Hay algo en su trabajo, tiene alma. Tiene ese no sé qué que estaba buscando. Diego sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Era esto real? ¿Estaba realmente sucediendo? Mira, continuó Vanessa, ahora dirigiéndose directamente a él.
Mi personaje, Luna, tiene esta dualidad. Es una mujer atrapada entre dos mundos, transformándose constantemente. Esta mariposa, es como si hubieras leído el guión. Tommy se cruzó de brazos, estudiando la situación. Si vamos a hacer esto, necesito que entiendas los riesgos. Diego es talentoso, pero... Asumo toda la responsabilidad, interrumpió Vanessa. Hay algo en su trabajo que me habla. Y créeme, después de 15 años en la industria, he aprendido a confiar en mis instintos. Las siguientes horas fueron un torbellino de papeleo, discusiones sobre el diseño y planificación. Vanessa quería el tatuaje en su omóplato derecho, un lugar visible pero elegante. El diseño tendría que ser modificado para incorporar elementos de la serie, pero manteniendo la esencia original. Diego apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Sus dedos volaban sobre la tablet mientras ajustaba el diseño, cada trazo cargado con el peso de la oportunidad que el destino había puesto frente a él. Entonces, su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Marina. Necesito que llames urgente. Es sobre papá. El mundo pareció detenerse por un momento. Con dedos temblorosos, abrió el siguiente mensaje. Está en el hospital. La diabetes, los doctores dicen que está mal. El contraste era brutal. En un momento, sostenía en sus manos la oportunidad de su vida, el tipo de chance que podría catapultarlo al estrellato en la industria. Y al siguiente, la realidad le recordaba el precio que había pagado por perseguir sus sueños. ¿Estás bien? La voz de Vanessa lo trajo de vuelta al presente. Te pusiste pálido de repente. Sí, yo. Diego tragó saliva, guardando el teléfono. Solo necesito un momento. Se excusó y caminó hacia el pequeño baño del personal. Cerró la puerta tras él y se apoyó contra el lavabo, mirando su reflejo en el espejo. El rostro que le devolvía la mirada parecía más viejo, más cansado que hace apenas unas horas. El agua fría contra su rostro ayudó a aclarar sus pensamientos. En su mente, las palabras de su padre resonaban como un eco distante: el arte es el único pasaporte que nadie te puede quitar. Pero ahora esas palabras tenían un sabor amargo. ¿De qué servía un pasaporte si no podías usarlo para estar con los que amas cuando más te necesitan? Cuando regresó al estudio, su rostro era una máscara de profesionalismo. Vanessa y Tommy discutían detalles del contrato, fechas, honorarios. Las cifras que mencionaban harían que su madre se persignara 3 veces. Entonces, ¿comenzamos mañana?, preguntó Vanessa, su sonrisa brillante como las luces de un set de filmación. Diego asintió, forzando una sonrisa. Mañana. Esa noche, después de que todos se habían ido, se quedó solo en el estudio, sentado en su pequeña habitación trasera. La vieja máquina de tatuar de su padre descansaba sobre sus rodillas mientras miraba alternativamente el teléfono y los bocetos para el tatuaje de Vanessa. El destino, pensó, tenía un sentido del humor retorcido. Le había dado exactamente lo que había estado soñando, en el momento exacto en que ya no estaba seguro de quererlo. Los neons de Keriet pintaban sombras multicolores en las paredes de su cuarto, mientras las sirenas y el ruido del tráfico creaban la banda sonora de una ciudad que nunca dormía. En algún lugar al sur, más allá de la frontera, su padre luchaba en una cama de hospital. Diego cerró los ojos y respiró profundo. Mañana sería el día más importante de su carrera. O tal vez, el día en que descubriría que hay cosas más importantes que una carrera. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Tommy. No la cagues, chamaco. Oportunidades como esta solo llegan una vez. Diego miró por última vez los bocetos antes de apagar la luz. En la oscuridad, las alas de la mariposa parecían cobrar vida, transformándose no en cenizas, sino en algo más, un puente entre dos mundos, una decisión pendiente, un destino por escribir. Capítulo 4. Entre dos mundos. Donde el éxito y la culpa se encuentran. El tatuaje de Vanessa Rodríguez se volvió viral en menos de 24 horas.
Las redes sociales explotaron como pólvora mojada con imágenes de aquella mariposa que se desvanecía en cenizas, un símbolo que parecía cobrar vida propia en la piel bronceada de la actriz. Los blogs de chismes y las revistas de moda no paraban de especular: ¿quién es este misterioso artista mexicano que ha cautivado a Hollywood? Diego apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Sentado en el pequeño cuarto trasero del estudio de Tommy, miraba su teléfono con una mezcla de asombro y ansiedad. Las notificaciones no dejaban de llegar: mensajes directos de celebridades, correos de representantes, comentarios de admiradores. Su cuenta de Instagram, que hace apenas una semana tenía algunos cientos de seguidores, ahora superaba los 50,000 y seguía creciendo como espuma. «Cabrón, esto es una locura», exclamó Tommy, entrando al cuarto con 2 tazas de café. «Acabo de recibir llamadas de 3 productores de televisión. Quieren hacer un reality show sobre ti, güey». «¿Un pinche reality show?». Diego tomó el café con manos temblorosas. El líquido caliente le quemó la lengua, pero apenas lo notó. Su mente estaba en otro lugar, específicamente en el mensaje de Marina que había recibido esa mañana: «Papá está cada vez peor, hermano. Los doctores dicen que la diabetes le está afectando los riñones. No quería preocuparte, pero...». El zumbido constante de las máquinas de tatuar del estudio principal se mezclaba con el ruido de su conciencia. Afuera, Los Ángeles seguía su ritmo frenético, ajena a su tormento interior. Una nueva notificación iluminó su teléfono. Vanessa había publicado otra foto del tatuaje, esta vez en su cuenta de Twitter. Más de 100,000 likes en menos de una hora. «Necesitas un manager, carnalito», insistió Tommy, sentándose en la orilla de la cama que servía como sofá durante el día. «Esto se está saliendo de control. Tienes que capitalizar este momento antes de que la ola pase. Ya sabes cómo es esta ciudad: hoy eres trending topic y mañana eres historia vieja». Diego asintió mecánicamente, pero sus pensamientos estaban en Tijuana, en el hospital donde su padre luchaba contra una enfermedad que se había agravado por años de trabajo duro y falta de atención médica adecuada. ¿De qué servía todo este éxito repentino si no podía estar junto a su familia cuando más lo necesitaban? La puerta del cuarto se abrió de nuevo. Era Vanessa Rodríguez, tan deslumbrante en persona como en la pantalla. «Diego, no vas a creer esto. Mi abogado dice que podemos conseguirte una visa de talento extraordinario. Con toda la atención mediática que estás recibiendo, sería pan comido». El corazón le dio un vuelco. Una visa de talento significaría estatus legal, significaría poder trabajar oficialmente, significaría... «¿Cuánto tiempo toma el proceso?», preguntó, temiendo la respuesta. «Bueno». Vanessa intercambió una mirada con Tommy. «El proceso inicial toma entre 3 y 6 meses. Y durante ese tiempo no podría salir del país, ¿por qué?». «No puedo», interrumpió Diego, su voz quebrándose ligeramente. «No puedo esperar tanto tiempo». «Pero Diego», insistió Vanessa, sentándose junto a él. «Esta es una oportunidad única». «Do you understand?». «Única. Tengo amigos en Netflix que quieren hacer un documental sobre ti. Podría ser el próximo Kat Von D, pero con una historia mucho más poderosa. El chico de Tijuana que conquistó Hollywood con su arte». El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de su madre: «Hijo, tu papá preguntó por ti hoy. Quiere verte una última vez». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Mientras él estaba aquí, viviendo su sueño, construyendo su imperio, su padre se desvanecía del otro lado de la frontera. La culpa le pesaba como plomo en los hombros. «Tengo una lista de espera de 3 meses», continuó Vanessa, sin notar su angustia. «Actrices, músicos, atletas, todos quieren un tatuaje tuyo. Podríamos cobrar lo que quisiéramos. This is it, Diego. Este es tu momento». Diego se levantó y caminó hacia la pequeña ventana. Desde ahí podía ver las luces de Los Ángeles, brillando como las estrellas que siempre había soñado alcanzar.
En su bolsillo, la vieja máquina de tatuar de su padre pesaba como un recordatorio constante de sus raíces. Mi papá siempre decía que el arte es el único pasaporte que nadie te puede quitar, murmuró, más para sí mismo que para sus acompañantes. Pero nunca me dijo qué hacer cuando el arte te lleva tan lejos de casa que ya no puedes encontrar el camino de regreso. Tommy se acercó y le puso una mano en el hombro. A veces el éxito tiene un precio, carnal. No puedes salvar a todo el mundo. Pero mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, Diego sabía que no se trataba de salvar a todo el mundo. Se trataba de salvar su alma, de honrar la sangre que corría por sus venas, la misma sangre que su padre le había dado junto con el don del arte. Su teléfono sonó una vez más. Era un mensaje de un número desconocido. Señor Ramírez, soy el representante de una importante marca de ropa. Queremos ofrecerle un contrato de colaboración por valor de... Diego no terminó de leer el mensaje. Con manos temblorosas, abrió la aplicación de su banco. El saldo era más alto de lo que jamás había imaginado, gracias a los últimos trabajos con celebridades. Pero, ¿de qué servía todo ese dinero si no podía usarlo para lo que realmente importaba? Necesito hacer una llamada, dijo finalmente, su voz firme por primera vez en el día. Salió del cuarto dejando a Tommy y Vanessa intercambiando miradas de preocupación. En el pequeño balcón del estudio, bajo el cielo nocturno de Los Ángeles, Diego marcó el número del hospital en Tijuana. Mientras esperaba que contestaran, sus ojos se fijaron en la luna, la misma que iluminaba las calles donde había aprendido a soñar. La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría el curso de su vida para siempre. Pero como su padre siempre decía, algunas veces tienes que perder todo para encontrar lo que realmente importa. El teléfono seguía sonando, y con cada tono, Diego sentía que su corazón se partía un poco más entre dos mundos, entre dos sueños, entre dos versiones de sí mismo. La pregunta ya no era si podría tenerlo todo, sino que estaba dispuesto a sacrificar por lo que realmente importaba. Capítulo 5. La decisión. Cuando el corazón habla más fuerte que la ambición. El estudio privado que Tommy le había cedido a Diego se había transformado en una especie de santuario del arte corporal. Las paredes, antes desnudas y frías, ahora estaban tapizadas de fotografías enmarcadas que mostraban sus obras maestras en la piel de la élite de Hollywood. Cada diseño era una historia, cada trazo revelaba un pedazo de su alma, y cada fotografía era un testimonio de su meteórico ascenso a la fama. «Es que no mames, Diego», exclamó Sofía Martínez, su manager recién contratada, mientras caminaba de un lado a otro del estudio con sus tacones resonando en el piso de madera. «No puedes simplemente desaparecer así. Tenemos el contrato con Netflix pendiente, 3 ganadores del Oscar esperando fecha, y la campaña de Nike que...». Diego apenas la escuchaba. Estaba sentado frente a su estación de trabajo, limpiando meticulosamente su equipo mientras observaba la ciudad a través de los ventanales de piso a techo de su nuevo estudio. Los Ángeles se extendía ante él como un océano de luces y promesas, tan diferente a las calles polvorientas de Tijuana donde había comenzado su viaje. «Sophie», interrumpió suavemente, ¿alguna vez has tenido que elegir entre dos mundos? Su manager se detuvo en seco, sus ojos marrones estudiándolo con una mezcla de frustración y preocupación. «Mira, sé que estás preocupado por tu papá, pero podemos arreglar algo. Quizás podamos conseguir que los mejores especialistas lo vean aquí en LA. Oh». El timbre de su iPhone la interrumpió. Era Marina. Diego sintió que el corazón se le detenía por un momento antes de contestar. «¿Qué pasó, Marinita?» «Diego». La voz de su hermana sonaba cansada, rota. «Papá preguntó por ti hoy. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas. La diabetes le está afectando los riñones y el corazón, y...». El silencio que siguió pesaba más que todas las decisiones que había tomado hasta entonces. Diego cerró los ojos, y por un momento, el lujoso estudio desapareció. Estaba de nuevo en el pequeño taller de su padre en Tijuana, con el zumbido familiar de la vieja máquina de tatuar como música de fondo.
Señor Ramírez, la voz de su asistente lo trajo de vuelta al presente. Justin Bieber está en la línea 2. Quiere saber si puede adelantar su cita para... No contestes, interrumpió Diego, su voz sonando extrañamente distante. Se levantó y caminó hacia una vitrina de cristal donde guardaba sus premios y reconocimientos. El más reciente, un artículo de Vogue que lo proclamaba el nuevo rey del arte corporal, brillaba bajo las luces LED. Sophie pareció sentir el cambio en su estado de ánimo. Diego, cariño, sé que es un momento difícil, pero no puedes tirar todo por la borda. Has trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí. Tu padre lo entendería. ¿Tú crees? Diego se volteó hacia ella, y por primera vez en semanas, Sophie vio lágrimas en sus ojos. ¿Crees que entendería que su hijo prefirió la fama a estar con él en sus últimos momentos? El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de notificaciones constantes en su teléfono. Más solicitudes, más ofertas, más dinero, más fama. Diego sacó la vieja máquina de tatuar de su padre del cajón donde la guardaba. El metal gastado reflejaba las luces de la ciudad, y por un momento, pudo ver el rostro de su padre reflejado en él. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando empezamos a trabajar juntos?, preguntó a Sophie, quien se había sentado en el sofá de cuero italiano que decoraba una esquina del estudio. Dijiste que mi historia era única. El chico de Tijuana que cruzó la frontera persiguiendo un sueño. Y lo lograste, Diego. Eres la historia de éxito que todos quieren contar. No, Diego negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. La verdadera historia apenas está comenzando. Se acercó a la ventana, observando el atardecer sobre Hollywood Hills. Su nuevo apartamento estaba a solo unos minutos de distancia, en una zona donde sus vecinos eran productores de cine y estrellas de rock. Tan lejos de las calles de Tijuana, y al mismo tiempo, tan cerca en su corazón. Mi papá solía decir que el arte es como el agua, murmuró, más para sí mismo que para Sophie. Siempre encuentra su camino de regreso al mar. Su teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de Tommy: carnal, acabo de enterarme. Lo que necesites, aquí estoy. Diego respiró profundo, sintiendo como si el peso del mundo se levantara de sus hombros. La decisión que había estado evitando durante semanas finalmente se cristalizaba en su mente con perfecta claridad. Sophie, dijo, volteándose hacia su manager, necesito que canceles todas mis citas de los próximos meses. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Tienes una lista de espera de 6 meses. Contratos firmados. Compromisos. Los contratos se pueden renegociar. El dinero se puede devolver. El tiempo con mi padre, eso no tiene precio. Sophie se levantó, su rostro una máscara de incredulidad. Diego, por favor, piénsalo bien. Has construido algo increíble aquí. Eres el tatuador más cotizado de la costa oeste. Las celebridades hacen fila para que les hagas aunque sea un punto. No puedes simplemente. ¿Sabes qué es lo gracioso?, interrumpió Diego, comenzando a guardar sus herramientas en el estuche de cuero que su padre le había regalado años atrás. Cuando llegué aquí, pensé que la fama y el dinero me harían feliz. Que si lograba que mi nombre apareciera en las revistas, finalmente sería alguien. Se detuvo un momento, tomando una fotografía enmarcada de la pared. Era la primera foto que se había tomado en el estudio de Tommy, cuando apenas era un aprendiz limpiando pisos y soñando con la grandeza. Pero mi papá ya me había enseñado quién era yo. Cada vez que me sentaba a su lado en su pequeño taller, cada vez que me explicaba cómo hacer un sombreado perfecto, cada vez que me decía que el verdadero arte viene del corazón. Esas eran las lecciones importantes. Sophie se dejó caer de nuevo en el sofá, derrotada. ¿Y qué se supone que le digo a la prensa? ¿A los clientes? ¿A Netflix? Diego sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en semanas. Diles la verdad. Que el tatuador de las estrellas recordó de dónde viene.
Que hay cosas más importantes que la fama. Que a veces, para encontrar tu camino, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Tomó su teléfono y marcó el número de Marina. Mientras esperaba que contestara, miró por última vez el lujoso estudio que había sido su sueño hecho realidad. Las luces de Los Ángeles seguían brillando como siempre, pero ya no lo llamaban como antes. ¿Diego? La voz de Marina sonaba esperanzada al otro lado de la línea. Marinita, dile a papá que voy en camino. Y esta vez, me voy a quedar el tiempo que sea necesario. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de su hermana llorando. ¿Estás seguro, hermano? ¿Has trabajado tanto para llegar donde estás? Sí, Marina. Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente seguro. Colgó el teléfono y se volvió hacia Sofie, quien lo miraba con una mezcla de admiración y tristeza. Necesito que hagas una última cosa por mí. Lo que sea, Diego. Consígueme un boleto a Tijuana para esta noche. Y luego puedes tomarte unas vacaciones. Te las has ganado. Mientras Sofía hacía las llamadas necesarias, Diego comenzó a empacar sus cosas. La vieja máquina de tatuar de su padre ocupó un lugar especial en su maleta, junto con los diseños que había estado guardando para ocasiones especiales. Tal vez, pensó, esos diseños encontrarían un mejor hogar en las calles de Tijuana que en las pasarelas de Hollywood. El sol se ponía sobre Los Ángeles, pintando el cielo de naranja y rosa, colores que le recordaban a los atardeceres de su infancia. En unas horas estaría cruzando la frontera, no como un fugitivo persiguiendo un sueño, sino como un hijo regresando a casa. Porque a veces, la decisión más difícil es también la más clara. Y a veces, el verdadero éxito no se mide en dólares o seguidores de Instagram, sino en la paz que sientes cuando finalmente escuchas a tu corazón. Capítulo 6. El regreso. Donde el círculo comienza a cerrarse. La sala del hospital en Tijuana olía a desinfectante y resignación. El pasillo del tercer piso, donde se encontraba la unidad de cuidados intensivos, estaba sumido en ese silencio particular de los hospitales, solo interrumpido por el pitido constante de las máquinas y los susurros ocasionales del personal médico. Diego se detuvo frente a la puerta 307, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todo el hospital podría escucharlo. En su mano derecha apretaba la vieja máquina de tatuar de su padre como si fuera un talismán, mientras que en la izquierda sostenía una pequeña maleta con sus herramientas más preciadas. El viaje desde Los Ángeles había sido un borrón de emociones y paisajes difusos, y ahora, parado frente a esa puerta de hospital, todo parecía irreal. ¿Diego? La voz de Marina lo sacó de sus pensamientos. Su hermana menor apareció a su lado, con ojeras marcadas y el pelo recogido descuidadamente. No puedo creer que estés aquí. Se abrazaron en silencio, y Diego pudo sentir cómo su hermana temblaba ligeramente. ¿Cómo está?, preguntó en voz baja, temiendo la respuesta. Está teniendo un buen día, respondió Marina, separándose para secarse las lágrimas. Los médicos ajustaron su medicación ayer y parece que está respondiendo mejor. Hasta bromeó con las enfermeras esta mañana. Diego asintió, intentando controlar sus propias emociones. ¿Mamá? Fue a casa a descansar un rato. Lleva días sin dormir bien. Marina miró la maleta en su mano. ¿Qué es eso? Algo que debía ser hace mucho tiempo, respondió Diego, y con una respiración profunda, empujó la puerta de la habitación. El sonido de la televisión en volumen bajo llenaba la pequeña habitación. Su padre estaba recostado en la cama, más delgado de lo que recordaba, con tubos y cables conectados a sus brazos. A pesar de todo, cuando sus ojos se encontraron, la sonrisa que iluminó su rostro fue la misma que Diego recordaba de su infancia. «¿Mijito?». La voz de su padre era apenas un susurro. ¿De verdad eres tú o la medicina me está haciendo ver visiones? Diego se acercó a la cama, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Sí, papá. Soy yo. Vine a hacerte un tatuaje.
Los ojos cansados de su padre se iluminaron con una chispa de su antiguo brillo. ¿Aquí? ¿En el hospital? Una risa suave, interrumpida por un acceso de tos. Siempre fuiste el más loco de la familia. Solo si tú quieres, dijo Diego, sacando su equipo. Algo pequeño, aquí. Señaló el antebrazo de su padre, donde los tubos del suero dejaban un espacio libre. La mariposa monarca que me enseñaste a dibujar cuando era niño. Su padre extendió la mano temblorosa para tocar la vieja máquina de tatuar. ¿Todavía la conservas? Nunca salgo sin ella, respondió Diego, comenzando a preparar su equipo. En su teléfono, las notificaciones no dejaban de llegar, llamadas perdidas de Sofie, mensajes de clientes enfurecidos, correos de Netflix sobre el contrato cancelado. Pero por primera vez en meses, nada de eso importaba. Marina observaba desde la puerta, sosteniendo su teléfono. ¿Debería llamar a mamá? Espera, dijo su padre, sin apartar la mirada de Diego. Quiero que sea nuestro momento, como antes. Mientras Diego limpiaba el área y preparaba la tinta, su padre comenzó a hablar, su voz más fuerte de lo que había estado en días. Vi tus trabajos en internet, hijo. Esa actriz, ¿cómo se llama? La del tatuaje de la mariposa que se convierte en cenizas. Vanessa Rodríguez, respondió Diego, sonriendo mientras calibraba la máquina. Sí, ella. Ese diseño tiene alma, mijito. Estás haciendo arte verdadero. El zumbido familiar de la máquina llenó la habitación, y por un momento, Diego se transportó a su infancia, a las tardes pasadas en el pequeño taller de su padre, aprendiendo los secretos del oficio. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que querías ser tatuador?, continuó su padre, mientras Diego comenzaba a trazar las primeras líneas de la mariposa. Tu madre casi me mata. Decía que te estaba metiendo ideas locas en la cabeza. Diego rió suavemente, concentrado en su trabajo. Siempre quiso que fuera contador. Y mírate ahora, su padre hizo un gesto hacia el televisor apagado. Saliendo en la televisión, tatuando estrellas de Hollywood. Aunque su voz se quebró ligeramente, hubiera preferido verte más seguido. Diego detuvo la máquina por un momento, sintiendo un nudo en la garganta. Lo siento, papá. Debí. No, mijito, interrumpió su padre, poniendo una mano temblorosa sobre la suya. No te disculpes por perseguir tus sueños. Eso fue lo que siempre quise para ti. Pero ahora estás aquí, y eso es lo que importa. Marina se acercó silenciosamente, observando el diseño que tomaba forma en el brazo de su padre. La mariposa monarca, símbolo de migración y resistencia, comenzaba a cobrar vida bajo las manos expertas de Diego. Está quedando chingona, murmuró su padre, provocando una risa en sus hijos. Tu madre va a poner el grito en el cielo cuando la vea. Como en los viejos tiempos, respondió Diego, retomando su trabajo. Mientras terminaba los últimos detalles del tatuaje, su padre comenzó a tararear una vieja canción que solía cantar en su taller. Diego se unió suavemente, y por un momento, los años y la distancia parecieron desvanecerse. ¿Te acuerdas lo que siempre te decía sobre el arte?, preguntó su padre cuando Diego finalmente apagó la máquina. ¿Qué es el único pasaporte que nadie te puede quitar?, respondieron Diego y Marina al unísono, provocando una sonrisa en su padre. Así es, asintió él, admirando la mariposa en su brazo. Pero también es un camino de regreso a casa. En ese momento, la puerta se abrió y entró su madre, deteniendo en seco al ver la escena frente a ella. ¡Ay, Dios mío! Diego. Sus ojos pasaron de su hijo al nuevo tatuaje en el brazo de su esposo. ¿Qué hicieron? Arte, vieja, respondió su padre con una sonrisa traviesa. Tu hijo y yo estamos haciendo arte. Diego observó a su familia reunida en esa pequeña habitación de hospital, y supo que había tomado la decisión correcta. Los likes de Instagram podían esperar, los contratos millonarios podían esperar, la fama podía esperar. Este momento, era lo que realmente importaba.
Su teléfono vibró una vez más en su bolsillo. Era un mensaje de Tommy. ¿Cómo está todo, carnal? El estudio te extraña. Diego miró a su padre, quien ahora mostraba orgulloso su tatuaje a su madre mientras ella fingía desaprobación, y supo exactamente qué responder: todo está perfecto. Por fin estoy donde debo estar. Porque a veces, el regreso a casa no es un paso atrás, sino el comienzo de algo nuevo. Y mientras el sol de Tijuana se ponía fuera de la ventana del hospital, Diego supo que su verdadera historia apenas estaba comenzando. Capítulo 7. La transformación. Donde los sueños cambian de forma. El nuevo estudio de Diego en Tijuana era como ningún otro en la ciudad. Ubicado en un edificio restaurado de la zona centro, el espacio combinaba perfectamente el lujo y la sofisticación que había aprendido en Los Ángeles con el alma vibrante de México. Los amplios ventanales dejaban entrar la luz natural, iluminando las paredes donde se mezclaban fotografías de celebridades con retratos de gente común, cada imagen contando una historia única. «Pinche Diego, te mamaste con este lugar», exclamó Tommy durante su primera visita desde Los Ángeles. Estaba parado en medio del estudio principal, girando lentamente para absorber cada detalle: las estaciones de trabajo perfectamente equipadas, la sala de espera con sus cómodos sillones de piel, las obras de arte local que decoraban cada rincón. «Pero neta, carnalito, ¿estás seguro de esto? Podrías estar ganando millones en LA». Diego sonrió mientras ajustaba una de las lámparas LED sobre su estación de trabajo. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el familiar olor a tinta y desinfectante. «Ven, quiero mostrarte algo». Guió a Tommy hacia una puerta lateral que conectaba con el edificio contiguo. Al abrirla, reveló un espacio completamente diferente, una clínica gratuita donde jóvenes tatuadores trabajaban con personas que buscaban cubrir cicatrices de diversos tipos. «¿Ves a esa chica?». Diego señaló a una joven que estaba siendo tatuada. «Es superviviente de violencia doméstica. Estamos cubriendo sus cicatrices con un diseño de flores de cempasúchil». «¿Y aquel muchacho?», señaló a otro cliente, ex pandillero. «Estamos transformando sus antiguos tatuajes en algo nuevo, algo que representa quién es ahora». Tommy observó en silencio por un momento, sus ojos deteniéndose en cada estación de trabajo, en cada historia que se desarrollaba frente a ellos. «Güey, esto es otro nivel». «Algunos sueños son más grandes que la fama», respondió Diego, saludando con un gesto a uno de los aprendices. «Cuando regresé por mi papá, pensé que estaba renunciando a todo. Pero en realidad, estaba encontrando algo más importante». En ese momento, la puerta principal se abrió y entró Marina, ahora gerente del estudio, seguida por su padre, quien se había recuperado lo suficiente para pasar algunas horas cada día en el estudio, compartiendo su sabiduría con la nueva generación de artistas. «Tommy». «¡Qué sorpresa!», exclamó Marina, abrazando al visitante. «¿Ya viste el proyecto nuevo de Diego?». «¿Hay más?», preguntó Tommy, arqueando una ceja. Diego los guió hasta una sala de conferencias donde las paredes estaban cubiertas de bocetos y fotografías. «Estamos desarrollando un programa de capacitación. Queremos que los jóvenes tatuadores no solo aprendan la técnica, sino también la responsabilidad social que viene con este arte». Su padre se acercó a una de las imágenes, donde se veía a un grupo de jóvenes aprendices trabajando. La mariposa monarca que Diego le había tatuado en el hospital era ahora visible en su antebrazo, los colores tan vibrantes como el día que fue creada. «Mi hijo siempre fue necio», dijo el señor Ramírez con orgullo. Cuando todos le decían que tenía que irse al norte para triunfar, él decidió que el verdadero éxito estaba en regresar a sus raíces. El sonido de tacones en el piso de madera anunció la llegada de una cliente. Era una actriz famosa de telenovelas, que había viajado desde la Ciudad de México específicamente para ser tatuada por Diego. «Las celebridades siguen viniendo», explicó Marina a Tommy. «Pero ahora es diferente. No solo vienen por un tatuaje, vienen por una experiencia, por una historia». Diego comenzó a preparar su estación mientras la actriz se acomodaba. En la pared frente a él,
un mural recién pintado mostraba el skyline de Tijuana mezclándose con motivos tradicionales mexicanos. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Diego mientras limpiaba el área donde trabajaría. Cuando estaba en LA, pensaba que el éxito significaba tener una lista de espera de celebridades y salir en las revistas de moda. Pero aquí, hizo un gesto abarcando todo el estudio, aquí estamos creando algo más significativo. Tommy observó cómo Diego interactuaba con su cliente, explicándole el significado detrás del diseño que habían elegido, una combinación de elementos modernos con símbolos prehispánicos. La conversación fluía naturalmente entre español e inglés, un reflejo perfecto de la naturaleza fronteriza de Tijuana. ¿Y Netflix?, preguntó Tommy de repente. ¿Qué pasó con el documental que querían hacer? Diego rió mientras comenzaba a trazar las primeras líneas del diseño. Les dije que si querían filmar, tendrían que venir aquí. Y lo hicieron. Pero no solo están documentando mi historia, están capturando la esencia de lo que estamos construyendo, un puente entre dos mundos, una forma de usar el arte para sanar y transformar. En ese momento, un grupo de estudiantes de la escuela de arte local entró para su clase semanal. El padre de Diego los recibió con entusiasmo, comenzando inmediatamente a compartir historias sobre los viejos tiempos del tatuaje en México. «Mira eso», murmuró Marina a Tommy. Hace 6 meses estaba en una cama de hospital, y ahora está más vivo que nunca. El zumbido de las máquinas de tatuar llenaba el aire, mezclándose con conversaciones en español e inglés, risas y el ocasional grito de sorpresa cuando alguien veía su diseño terminado por primera vez. ¿Sabes qué es lo más cabrón?, dijo Diego, sin levantar la vista de su trabajo. Cada vez que alguien cruza esa puerta, sea una estrella de Hollywood o alguien del barrio, tiene una historia que contar. Y nosotros tenemos el privilegio de hacer que esa historia sea permanente, de transformarla en arte. Tommy se acercó a una de las ventanas, observando la ciudad que se extendía hacia el horizonte. La frontera era visible a lo lejos, pero ya no parecía una barrera sino un recordatorio de las conexiones que se podían crear a través del arte. ¿Te arrepientes?, preguntó finalmente. De haber dejado LA, digo. Diego detuvo su máquina por un momento, mirando alrededor, su padre enseñando a los estudiantes, Marina organizando eficientemente el negocio, los aprendices trabajando con pasión en la clínica gratuita, las paredes llenas de historias transformadas en arte. ¿Arrepentirme?, sonrió. Tommy, carnal, apenas estamos empezando. Porque a veces, la transformación más importante no es la que hacemos en la piel de otros, sino la que ocurre en nuestro propio corazón. Y mientras el sol de Tijuana comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Diego supo que había encontrado su verdadero propósito, no solo ser el tatuador de las estrellas, sino una luz guía para aquellos que, como él, buscaban transformar sus cicatrices en obras de arte. Capítulo 8. El legado. Donde termina un camino y comienza otro. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte de Tijuana, pintando el cielo con tonos naranjas y morados que se reflejaban en las ventanas del estudio de Diego. Desde la azotea, podía ver toda la ciudad extendiéndose ante él como un mapa vivo de sueños y posibilidades. El aire olía a mar mezclado con el aroma característico de los tacos de la esquina, donde Don Chuy llevaba 30 años alimentando a los transeúntes con sus legendarias recetas. El zumbido familiar de las máquinas de tatuar subía desde el estudio, como una melodía que había marcado el ritmo de su vida desde que tenía memoria. Cada zumbido representaba una historia diferente, un nuevo lienzo humano que confiaba en las manos de sus artistas para plasmar sus sueños en la piel. Diego cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos de su ciudad lo envolvieran, las risas de los aprendices en el estudio, el claxon lejano de los carros, la música de banda que salía de alguna ventana cercana, y las conversaciones en Spanglish que flotaban desde la calle. Era una sinfonía que ningún estudio de Los Ángeles podría replicar. Diego. Diego. La voz de Marina interrumpió sus pensamientos mientras subía corriendo las escaleras de metal hacia la azotea. Su hermana, que ahora manejaba el estudio con una eficiencia que lo asombraba, traía una tablet en sus manos y una sonrisa que le iluminaba el rostro. «No vas a creer esto».
TMZ acaba de publicar un artículo sobre ti, el tatuador que lo dejó todo por amor a su ciudad, punto. Diego soltó una risa suave. A ver, ¿qué dijeron esta vez? Marina se sentó junto a él en uno de los viejos sillones que habían subido a la azotea para crear un pequeño oasis urbano. Las plantas que su madre había insistido en colocar por todo el espacio se mecían suavemente con la brisa de la tarde. Dicen que eres el nuevo rostro del arte fronterizo, leyó Marina, escrolleando por el artículo. Que has creado un puente cultural a través de la tinta y la piel. Han entrevistado a varios de tus clientes famosos. Mira, hasta Vanessa Rodríguez habló de ti. Dice que tu decisión de quedarte en Tijuana la inspiró a producir su próxima serie aquí. Diego sonrió, recordando el tatuaje de la mariposa que había cambiado su vida. ¿Qué diría papá de todo esto? Pues podrías bajar a preguntarle, respondió Marina con una sonrisa pícara. Está muy ocupado en el taller, enseñándoles a los chavos cómo hacer sombras perfectas. Dice que esta generación tiene demasiada prisa, que necesitan aprender a sentir el pulso de la máquina. El estudio se había transformado en algo más grande de lo que Diego jamás había soñado. La planta baja seguía siendo el espacio principal de tatuajes, con sus paredes de cristal y equipos de última generación. Pero ahora también albergaba una galería de arte donde artistas locales exponían sus obras junto a fotografías de los mejores tatuajes del estudio. El segundo piso se había convertido en una escuela de tatuajes, donde su padre, ya recuperado, pasaba sus días compartiendo medio siglo de experiencia con jóvenes ansiosos por aprender. Y junto al estudio, en lo que antes era una bodega abandonada, habían abierto la clínica gratuita donde ofrecían servicios de cobertura de cicatrices. ¿Te acuerdas de María?, preguntó Marina, refiriéndose a una de sus primeras pacientes en la clínica. Vino hoy con su hija. La niña quiere ser tatuadora cuando crezca. Dice que quiere ayudar a otras personas a sanar sus cicatrices, como tú lo hiciste con su mamá. Diego sintió un nudo en la garganta. María había llegado al estudio hace 6 meses, sobreviviente de violencia doméstica, con cicatrices que le recordaban constantemente su pasado. Ahora, el hermoso diseño de flores de cempasúchil que cubría sus cicatrices era un símbolo de su transformación. Sabes, a veces pienso en cómo hubieran sido las cosas si me hubiera quedado en Los Ángeles, reflexionó Diego, mirando hacia la frontera que se extendía como una cicatriz en el paisaje. El dinero, la fama, las fiestas de Hollywood. Y programas de televisión, agregó Marina. No te olvides que tenías 3 ofertas para reality shows cuando decidiste regresar. Diego se levantó y caminó hacia el borde de la azotea. Desde ahí podía ver la larga fila de personas esperando fuera del estudio. Algunos eran celebridades que habían volado desde diferentes partes del mundo para ser tatuados por él. Otros eran locales que ahorraban durante meses para conseguir una cita. Y luego estaban los que venían a la clínica gratuita, cada uno con una historia de superación por contar. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Diego, volteando hacia su hermana. Que todo esto empezó en ese pequeño cuarto donde apenas cabía una silla. Marina asintió, recordando el diminuto estudio donde todo había comenzado. Mamá todavía guarda los primeros diseños que pegaste en esas paredes desconchadas. Diego sacó del bolsillo de su chamarra la vieja máquina de tatuar de su padre, la misma que había llevado consigo a Los Ángeles como un recordatorio de sus raíces. La luz del atardecer se reflejaba en el metal gastado, creando destellos dorados. Mañana es el día, dijo, acariciando la máquina con cariño. Jorge va a usar esta máquina por primera vez. Jorge era uno de sus estudiantes más prometedores, un chico de 17 años de San Diego que cruzaba la frontera todos los días para aprender el oficio. Como parte de la tradición que Diego había establecido, cada aprendiz tenía que hacer su primer tatuaje con la máquina de su padre. Papá está más nervioso que el propio Jorge, rió Marina. Ha estado toda la semana preparándolo, contándole la historia de cada cicatriz y abolladura en esa máquina. Desde abajo llegaron las risas de los aprendices mezcladas con la voz de su padre, no, no, no. Con más sentimiento, mi hijo. El tatuaje no es solo tinta,
es una historia que estás escribiendo en la piel. Diego sonrió, recordando cuántas veces había escuchado esas mismas palabras cuando era niño. Su padre siempre decía que cada tatuaje era una historia, y que el trabajo del tatuador no era solo plasmar un diseño, sino dar vida a esas historias. El sol casi se había ocultado por completo, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Las luces de la ciudad se encendían una a una, creando un espectáculo que rivalizaba con las noches de Los Ángeles. Pero estas luces eran diferentes, eran las luces de su hogar. Marina se acercó y le dio un abrazo. Ya vámonos. Mamá nos está esperando para la cena. Hizo chile en nogada para celebrar el artículo. ¿Sabes qué, Marinita?, dijo Diego, guardando la máquina de su padre con cuidado. Creo que finalmente entendí lo que papá quería decir. El arte no es solo un pasaporte, es un camino de regreso a casa. Y a veces, el verdadero éxito no está en llegar a donde todos quieren ir, sino en construir algo significativo donde estás. Mientras bajaban las escaleras, el zumbido de las máquinas de tatuar seguía sonando, como un recordatorio constante de que el arte, al igual que la vida, es un ciclo continuo de aprendizaje y transmisión. Y en algún lugar de Tijuana, otro joven artista estaba soñando con hacer su marca en el mundo, tal como Diego lo había hecho años atrás en su pequeño estudio improvisado. Las luces del estudio siguieron encendidas hasta tarde esa noche, como siempre lo hacían, iluminando no solo las calles de Tijuana, sino también el camino para la próxima generación de artistas que, como Diego, entenderían que el verdadero arte no conoce fronteras, y que las mejores historias son aquellas que nos llevan de regreso a casa. Fin.